de telecomunicaciones en Colombia. Entonces, espérenme un momentito para yo proyectarles el ejercicio y enseguida lo vamos a hacer entre todos. ¿Listo? Se está viendo a mí, ¿cierto? Listo, no está bien. No, yo no me primero me la pensé no fa, però non ne posso lasciare. Mi è dato un giro. Sì, anche da voi la vedo, lo so, dici non sto, dici no, che sentiamo sempre, è come te, ma esprimi la idea. El primer tema de manera bastante, por hecho es muy fácil. Y una que sí, pues yo la familia y yo salí del fuego, para mí cuando me falta es Hola, chicos. Hola. Bueno, entonces ese es el ejercicio. Bueno, entonces dice, dibuja el diagrama de la red de un sistema de telecomunicaciones que permita cubrir un partido de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Para esto se puede hacer uso de un enlace microondas, una LAN, un sistema de transmisión satelital, un sistema de radiodifusión de televisión y bueno, hay que utilizar todos los que nosotros queramos de esos que creamos que es necesario. Si creemos que no es necesario y sobra algo, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Está claro el ejercicio? Chicos. Sí, sí está claro. Bueno. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Ya copiaron el ejercicio para poder pasarme aquí a escribir? Ok. Ya para allá, porque creo que ahora en adelante voy a estar aquí. ¿Listo, chicos? Como que está muy largo, son 4 rengloncitos, niños. Salió un momentico.
Poniendo la PC, pero rápido. Desde la zona está aquí deberíamos escribir esto. Tendría que hacer el caso de enlace. Ah, qué bueno que pusieron la imagen arriba. ¿Listos, chicos? Bueno, entonces vamos primero como a repasar cómo es la estructura de cada una de esas como tecnologías que tenemos ahí para que enseguida miremos cómo vamos a armar la red. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo es un enlace microondas, ¿cierto? Microondas. Entonces, recuerden que un enlace microondas es un enlace punto a punto. Listo. Entonces, si es punto a punto, deben haber torrecitas, ¿cierto? Aquí voy a pintar una torrecita con una antena. Voy a pintarla así, no necesariamente es una antena parabólica. Y hay otra torrecita con otra antena. Que es muy importante que entre estos dos haya línea de vista, es decir, que la antena de acá vea la antena de acá. Listo. ¿Qué normalmente especifica uno en un sistema de esos? Entonces uno especifica la altura de las torres, ¿cierto? Esta altura. Uno tiene que tener en cuenta esta distancia que está acá. ¿Sí? Para sistemas microondas, bueno, va a depender mucho del radio, ¿sí? O sea, del medio donde estemos, va a depender mucho. Y del radio, o sea, del equipo de la potencia del equipo que me va a transmitir acá. Pero podríamos pensar de distancias, vamos a poner distancias de 5 kilómetros. Listo. Bueno. ¿Qué más hay que recordar de las microondas? ¿En qué frecuencias trabajan las microondas? No, en el espectro, recuerden el espectro electromagnético, según el espectro, ¿en qué frecuencias trabajamos con microondas? Entonces, las frecuencias son mayores a 3 GHz. ¿Listo? Entonces, si son mayores a 3 GHz, podemos escoger cualquiera de ahí para arriba. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? O sea, lo normal es que uno ponga acá una línea de transmisión, puede ser un cable coaxial, sí, que ya definimos cómo es un cable coaxial, y aquí va un equipo que es el que, por decir, en este caso transmite, y aquí igual va otro cable coaxial a otro equipo que recibe. Listo. ¿Qué otra cosa podemos decir microondas? No. Yo creo que con eso ya medio definimos el sistema. Básicamente, sin hacer cálculos de potencia, sino hacer una definición general del sistema. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a mirar la red LAN. ¿Cómo es una red LAN? ¿Cuál es la topología? Hay varias, pero normalmente ¿cómo conectamos una LAN? ¿En qué topología? Pero no todas, esas son todas las topologías. ¿Cuál topología se utiliza para redes LAN?
La estrella. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que hay un elemento central, ¿cierto? Y a ese elemento van pegados diferentes equipos, ¿cierto? Que pueden ser computadores, pueden ser equipos de videoconferencia, pueden ser impresoras, pueden ser televisores, ¿cierto? Dependiendo de qué puertos tenga, pueden ser, dependiendo de cómo estén, cámaras, ahí pueden haber muchas cosas. ¿Listo? ¿Cuáles son las velocidades típicas de una red LAN? 200 MHz. Bueno, entonces, ojo que estoy hablando de velocidades y no de frecuencias. ¿Listo? Entonces, hay una red LAN puede tener 10 megabps, o sea, megabits por segundo, o 100 megabits por segundo. Listo, la que normalmente se instala es esta porque es la mejorcita. ¿Cuál es la distancia máxima entre los equipos y este equipo central? Todo hasta 100 metros, no, de 10 a 100. Hasta 100 metros, sí. Esto aquí puede tener hasta 100 metros. Listo. Lo normal es que uno trabaje con 90 metros. ¿Por qué? Para darle una holgura de 10, ¿cierto? No se vaya a pelar ahí por cable. Una holgura, pues como quien dice, si yo necesito de pronto, o sea, yo lo calculo para 90 metros, que si de pronto tengo que hacer una curvita me gasta un poquito más, que si de pronto en los conectores para que estén flojitos, yo le doy unos 10 metros de más. ¿Listo? Bueno, ¿qué más vamos a decir? Entonces, recuerden que la tecnología que miramos para LAN fue Ethernet. Sí, sí se acuerdan. Entonces vamos a utilizar Ethernet a 100 megabits por segundo y la distancia máxima son 90 metros. Bueno, yo creo que con eso ya nos queda especificada la red LAN. Ahora miremos cómo es el sistema de transmisión satelital. Entonces, el sistema de transmisión satelital, entonces debe haber un satélite, yo lo voy a pintar así. Y debe haber una estación en tierra que recibe con una antenita, ¿cierto? Y otra estación en tierra que transmite, ¿sí? Esta es como la antena, yo le voy a poner a esa antena un transmisor y aquí al otro lado a esa antena otro transmisor. O, bueno, vamos a decir que este es el transmisor y este es el receptor. Listo, ¿qué podemos decir entonces de este sistema? ¿A qué distancia lo vamos a colocar? Ok, entonces ¿en qué órbita lo colocamos? En la geo, que es la más sencilla, ¿cierto? Una de las más sencillas es la geo, porque lo coloco, no me tengo que preocupar que se mueva, no se mueva. Entonces está en órbita geo. Listo. ¿En qué banda de frecuencia vamos a trabajar? Chicos, ¿en qué banda de frecuencia trabajamos? Es que hay diferentes frecuencias. Hay diferentes bandas de frecuencias, por eso. ¿En qué banda trabajamos? ¿En qué bandas hay? Primero miremos qué bandas hay. La C, Hay banda C, hay banda KA y KU y y KU y L. Bueno, entonces, ¿en qué banda quieren trabajar?
Trabajamos en la C, puede ser en cualquiera. Bueno, entonces si trabajamos en banda C, eso quiere decir que el enlace de subida, ¿cierto? Va a ser a 4 gigas. Y el enlace de bajada va a ser a 6 gigas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más hay que decir acá? Bueno, no vamos a hacer cálculos de potencia, hay que mirar que este transmisor exactamente no está ahí pegadito a la antena, aquí hay una distancia L que podríamos definir, podríamos decir, ah, no, es que esto está a 20 metros. ¿Cómo? Esta es la frecuencia de subida y esta es la frecuencia de bajada. No, espérese, yo miro. Sí, voy a averiguar, voy a verificar. Sí, tienen toda la razón, chicos. Esto debería ser entonces 6 gigahertz. Y esto debería ser 4 gigahertz. Listo. Bueno, entonces ese transmisor y ese receptor no están exactamente pegados a la antena, ¿sí? Ninguno de nosotros ha visto en una torre una caja grande pegada, uno solamente ve antenas, ¿cierto? Eso quiere decir que debe haber una distancia, al igual que en el sistema microondas que dijimos que había una altura de las antenas y que yo iba a llevar un cablecito hasta allá, entonces aquí también hay una línea de transmisión que me lleva la información del transmisor al receptor y viceversa. ¿Listo? Pues a la antena, este pedacito de acá. Bueno, ¿qué más vamos a decir de eso? No, está bien, ya. Y el último es un sistema de televisión, ¿cierto? Radiodifusión por televisión. Bueno, la arquitectura de este tipo de sistemas, digamos que lo que tiene es un montón de cosas parecidas a esta. Podemos definir hacer dos cosas, hacerlo inalámbrico, que yo creería que es como el más sencillo porque ahí está radiodifusión, y hacerlo por HFC. ¿Recuerdan qué es HFC? Por cable híbrido fibra coaxial, ¿cierto? Este es como si nos llegara por el cable. Listo. Entonces, ¿cómo es un sistema normalmente de televisión inalámbrico? Es un sistema relativamente sencillo. Está el estudio, ¿cierto? Del estudio va una antena, que hay un enlace microondas. Ahí está pues muy pintadito, más bien feito, pero ustedes entienden. Y en el enlace microondas hay pues alguien que coge esa señal, la organiza, la procesa y la pone en un sistema de broadcast, ¿cierto? Este cuadrito que hay acá lo que hace es que procesa la señal, ¿cierto? Mira otra vez que esté libre de ruido, le mete mejor potencia para poder mandársela, y se la envía a todas las antenitas que tenemos de los televisores, ¿cierto? Vamos a pensar que esas son antenitas de esas que están en los techos de las casas, ¿cierto? Y aquí están los televisores. Yo no soy mala dibujando, ¿sí? A todos los que están acá porque es un sistema broadcast. Miren que es un sistema sencillo. Aquí hay un enlace microondas y este es un enlace broadcast acá. ¿Listo?
Bueno. Y el HFC, ¿se acuerdan cómo les pinté la topología la vez pasada? Hay una estación principal y a esa se conecta primero un anillo de fibra. ¿Sí lo recuerdan que tenía diferentes nodos? Sí. A ese anillo de fibra normalmente se conectaba otro anillo más chiquito con otros nodos y ya de ahí iba la conexión coaxial hasta las casas de los usuarios. Listo, entonces vamos a decir que como esto es fibra óptica, vamos a decir que es una fibra óptica monomodo, por ejemplo. Que hay que tener en cuenta que según lo que teníamos acá, hay que poner fusiones o empalmes cada 2000 kilómetros, 200 kilómetros, no recuerdo. A ver si por acá lo tengo. 200 kilómetros. Hay que poner un amplificador, ¿sí? Lo mismo para esta fibra óptica de acá. Listo. Y como este es coaxial, entonces hay que recordar que esto tiene entre 2 y 3 kilómetros. 2 y 3 kilómetros. Listo. Entonces miremos, si acá, esto es un enlace a microondas, este pedacito queda acá, ¿cierto? ¿Cómo debe ser la frecuencia? Tiene que ser mayor que 3 GHz. Listo, esa frecuencia debe ser mayor de 3 GHz. Y si este es un canal de televisión, ¿la televisión en qué banda está? En UHF. Listo. Bueno, si hablamos entonces de acá, entonces sabemos que esta es una red que se utiliza normalmente para la transmisión de televisión. Entonces yo creo que con lo que tengamos acá, pues ya tenemos que especificarlas porque no profundizamos en los tipos de protocolos ni nada de lo que hay. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ahora sí, ¿cómo vamos a armar esa red? ¿Qué proponen ustedes? Ya hicimos un repasito. Sí, entonces aquí vamos a tener a Sudáfrica, ¿cierto? Y aquí vamos a tener a Yarumal. Listo, ¿cómo vamos a hacer esa gracia? Dime. Para mí una conexión satelital. Listo, entonces estamos de acuerdo en que debe haber una conexión satelital. Listo. Entonces acá hay un satélite. Y aquí vamos a tener las dos antenitas, ¿cierto? Con un transmisor. Bueno, chicos, ustedes tienen allá una estación satelital. Pues tienen una antena satelital. ¿Cierto? No hay una antena satelital, o sea que esto no llega directamente a Yarumal, ¿cierto? Esto no está en Yarumal. ¿Sí? Y este de acá no está en el estadio. ¿Sí? Este no tiene que estar en el estadio, entonces de acá tenemos que llegar hasta el estadio y de acá tenemos que llegar hasta las casas.
Listo, entonces vamos a caracterizar esta red que ya sabemos que es algo satelital. Entonces dijimos que iba a estar en órbita geo, ¿cierto? Entonces hay que decir, está en órbita geo. Órbita geo. Listo. También dijimos que iba a estar en banda C. Listo, ya con eso caracterizamos la información de lo que necesitamos acá. Bueno, acá, como yo les dije, había una distancia, entonces vamos a ponerles acá, a esta distancia de acá, vamos a decir que está ¿a cuánto? Vamos a ponerle que está a 20 metros. ¿Sí? Que va a ir en coaxial. Y que no voy a cambiar la frecuencia. O sea, esto va a seguir siendo, va a seguir estando a 6 gigas, a 4 gigas, porque ya la señal va así, ¿cierto? ¿Cierto? Yo voy de Sudáfrica hasta Yarumal, entonces va a estar así. Lo mismo para acá, vamos a decir que esto aquí está a 20 metros en coaxial. ¿Sí o no? Que hemos dicho ahí como raro, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, ¿qué más le vamos a poner a eso? ¿Cómo vamos a llegar al estadio? Con una microondas. Listo. Entonces yo tengo acá el estadio. Vamos a poner acá un transmisor. Estos dos se tienen que unir. Va por una torrecita con una antenita, otra torrecita con otra antenita, y aquí está el receptor, el transmisor, listo. Perdón, el transmisor receptor. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta señal microondas? Vamos a decir, como no sabemos exactamente a qué tan lejos está el estadio de la estación satelital, entonces hay que poner, vamos a poner, habíamos dicho que cada enlace estaba a 5 kilómetros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como no nos dan la distancia, entonces hay que poner que si se requiere más, hay que duplicar el enlace o triplicarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a advertir acá que hay que evaluar la distancia. Pero en principio vamos a trabajar con ese, como si fuera uno solo. Listo. ¿En qué frecuencia vamos a trabajar? Tiene que estar por encima de 3 gigas. Listo. Vamos a trabajar, si les parece, vamos a poner una frecuencia de 10 gigas. ¿Sí? ¿Qué debo evaluar yo con esa frecuencia de 10 gigas? ¿Qué debo mirar en el espectro? Entonces lo que tengo que mirar es que evaluar si está libre. ¿Sí o no? Porque yo no sé allá en Sudáfrica si a 10 gigas tienen otros enlaces. ¿Cierto? Entonces tengo que evaluar si está libre. Pero en principio vamos a fijarla en este valor, en 10 gigas. Listo. Vamos a decir que podemos poner acá torres de ¿cuánto? Vamos a ponerle torres de 40 metros. Sí, pero igual, como tampoco sabemos dónde está ubicado, y aquí eso es muy importante donde ubique uno de estas dos cosas, entonces también hay que evaluar la altura de las antenas.
Sí, pero vamos a poner una acá, sino que como no nos están dando nada, simplemente nos están diciendo, entonces uno más o menos va definiendo, pero va diciendo qué es lo que hay que mirar ya cuando estemos en sitio. ¿Listo? Sí. Bueno, chicos, yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Dónde van a hacer la edición del video del partido? ¿En Medellín o Yarumal o en Sudáfrica? ¿La van a hacer acá o la van a hacer en Sudáfrica? No, se puede hacer en cualquiera de los dos. Digan ustedes dónde quieren hacerlo. La edición. Sí, por ejemplo, que llegan, entonces en el partido, por ejemplo, hay, hay 4 o 5 camarógrafos, entonces dependiendo de dónde se vea mejor, van rotando la cámara, ¿sí o no? ¿No se han dado cuenta? Que además le ponen ahí el marcador arriba, le ponen algunas cosas comerciales, ¿cierto? Está la voz del locutor, ¿cierto? El locutor está en cabina, el locutor no entra, no está ahí al lado de la cámara hablándola, sino que está en cabina, entonces ese tiene, el narrador pues del partido es otra señal que también tiene que entrar, entonces todo eso se tiene que organizar y sincronizar. ¿Dónde lo van a hacer? Acá en Medellín, Entonces van a mandar la información de todas las cámaras hasta acá, o sea, si tienen 5 cámaras, cinco canales diferentes. No, eso se puede hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo estoy en Medellín, estoy transmitiendo un partido del Nacional, yo puedo hacer eso en mi estudio, ¿sí? Pero como me lo estoy trayendo del otro lado del mundo, el objetivo es tener solamente un solo canal, porque es que aquí en el satélite el canal me cuesta. Sí me entienden por qué les estoy diciendo eso. Porque yo preferiría que la edición se hiciera en Sudáfrica, ¿sí? Para que acá ya la información, o sea, no tuviera que utilizar muchos canales acá, solamente mandar a un solo canal. Entonces, la edición del video puede ser en Sudáfrica y hay el comentarista que habla en Medellín. No, ¿usted cree que el comentarista se queda en Medellín? Por Dios, ese está en Sudáfrica ya dándose champú. No, igual, ese también está allá. No, ellos no se van a perder ese champú, ese paseíto. Los más lejos que transmiten partidos desde el Coliseo. Bueno, entonces yo voy a sugerir que un estudio de edición previo esté acá, ¿sí? Aquí puede haber otro, porque por ejemplo allá simplemente le ponen marcadores y eso, y aquí le ponen las propagandas, por ejemplo, lo que van a colocar en el intermedio, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, si aquí va a haber un estudio, eso quiere decir que aquí tengo la cámara 1, a ver, pongamos esto como si fuera una cámara, la cámara 2, que yo no sé si es de cámaras, la cámara 3, chicos, por eso les estoy diciendo, para que ustedes hagan la abstracción mental. Listo, vamos a poner el micrófono del narrador. Vamos a colocar, yo podría decir que aquí hay por lo menos 2 computadores, ¿cierto? Porque ellos van sacando comunicados de prensa, van revisando, una impresora. Sí, yo no sé dibujar impresoras, este cuadrito es una impresora. Entonces, vamos a suponer que aquí hay un equipo central de televisión, el que se encarga de recibir esta señal y combinarla.
¿cierto? La desde las cámaras. Ese equipo nosotros no lo conocemos, pero debe haber un equipo que haga eso. ¿Listo? De hecho sí lo hay, pero digamos que debe haber un equipo que haga esto. Pero yo debo tener eso en una red para yo mirar porque de pronto tengo aquí unos datos en el computador, almaceno ese video, ¿cierto? Tengo que imprimir, entonces aquí voy a poner una red LAN que me comunique este equipo, este computador, esta impresora y este otro equipo que hay acá. Listo. Y esa red LAN la voy a llevar a a un enrutador que lo habíamos visto por allá, debe estar, y a un radio. Listo. Este radio se conecta, o este procesador conecta la información con el transmisor que yo tengo acá. Sí, yo necesito algo acá que me empalme estos dos. Y como aquí estoy hablando de una red, miren que acá esto es microondas y esto también es microondas. Sí, digamos que está en el mismo formato pero en diferente frecuencia. Entonces estos equipos de acá se encargan de cambiar la frecuencia. Pero no estábamos hablando de microondas. En la red LAN no hablamos de microondas. Entonces necesitamos un equipo que nos convierta esa señal. Listo. Ahora, como estos computadores van a estar conectados a internet, entonces de acá de este enrutador yo debo sacar una conexión a internet. Entonces esto es un switch y esto es un enrutador. Listo. ¿A qué velocidad vamos a trabajar en esa LAN? A 100. Entonces habíamos dicho que teníamos 100 megabits por segundo, ¿cierto? Y que estábamos trabajando sobre Ethernet. Listo. Es un diseño sencillito. Bueno, entonces ya cogimos la señal, aquí ya estamos en el partido, ¿cierto? Aquí están organizándolo el chico de la consola, manda la información y esto está conectado acá todo el tiempo. ¿Sí o no? Bueno, y entonces aquí en Colombia, ¿cómo recibimos esa señal? Entonces tenemos un satélite. Listo. Yo supongo que aquí vamos a tener que necesitar vamos a tener una red que llega a los usuarios, pero ¿cómo conectamos ese satélite a la red de los usuarios? La radiodifusión. Vamos a hacerlo con radiodifusión. Sí, claro. Listo. Bueno, entonces lo primero es que si esto va a estar al lado del estudio o no. Ya está con un enlace microondas. Listo, entonces vamos a poner acá un enlace microondas. Listo, igual que al otro lado, entonces ojo que esto no debe ser de más de 5 kilómetros. Listo. ¿Qué frecuencia vamos a ponerle acá? Puede ser la misma, puede ser diferente. ¿Qué frecuencia le vamos a poner a este enlace microondas? Pero al mismo tiempo, pero al mismo 10. Bueno. Listo. Entonces esto tiene aquí un transmisor. Recuerden que esto está aquí conectado. Aquí hay una cosita. Y aquí hay un receptor. Listo. 40 metros. Pues sí, definamos eso. Si les parece bien, 40 metros. Pero ojo que hay que hacer las mismas salvedades que tenemos ahí. Sí. O sea, decir que cada enlace tiene 5 kilómetros, que si se requiere más de 5 kilómetros hay que poner otro enlace, ¿cierto? Que evaluar si la frecuencia está libre, que evaluar si hay línea de vista.
Listo. Entonces la señal acá, ¿dónde llega? Ahí al estudio. Al estudio, ¿cierto? Entonces, esto llega al estudio. Este es el... A ver, vamos a ponerlo acá. Este es un transmisor. Este es el receptor de este sistema, ¿cierto? Pero este es el transmisor de este sistema y este es el receptor de este sistema. ¿Sí? Este es el transmisor de este sistema y este es el receptor de este sistema. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es el estudio. Sí. En ese estudio, ¿qué se le hace a la señal? La modula. Se organiza, se modula, se mandan, ¿qué hay en el estudio? ¿Qué se hace? Se le ponen las propagandas, ¿cierto? Se le pone, no sé, lo que sea que le pongan a esa señal de televisión. La organizan, miran nuevamente el sonido, que si la calidad del video, todo eso lo miran. ¿Del estudio a dónde va la señal? A otra antena. ¿A otra antena de qué? Una repetidora. Sí. No, chicos, del estudio va a otro sistema microondas. Sí, porque el estudio no está... Recuerden que si estamos haciendo de radiodifusión y que tenemos una antena, eso quiere decir que tenemos que estar en un lugar alto para poder que yo pueda tener cobertura en una zona muy amplia. Y los estudios no están allá en el filo de la montaña, no. El estudio normalmente está donde es, en el pueblo o en el municipio, en donde sea que esté, pues como la zona urbana. Entonces no puede estar ahí. ¿Sí? Entonces por eso hay que hacer otro enlace microondas a un lugar que me sirva como que esté alto, ¿cierto? Este lugar tiene que estar alto. Entonces vamos aquí debe haber un transmisor y aquí debe haber un receptor. ¿Aquí a cuánto vamos a hacer esta enlace microondas? A 15, perfecto. No puede ser a la misma, ahí sí no puede ser a la misma, porque están muy cerca. Sí, están muy cerca. Acuérdense que esto está en el estudio, llegan dos enlaces microondas. Entonces no pueden estar en la misma frecuencia. Listo, estos dos sí podían estar porque este es un país y este es otro país. Pero como estos están mire que esto está en la misma zona. Esto está llegando al estudio, esto está saliendo del estudio, tienen que estar a dos frecuencias diferentes. Pero entonces, si están en la misma frecuencia, que hay interferencia. Claro, puede haber interferencia. Listo. Pero, y si no hay señal está entre los dos sistemas. Aquí en estos dos, entonces tenemos que poner un repetidor. Digamos que en esos dos sí dijeron que en otros dos también, pero sí geográficamente están ubicados cosas que no se ven aquí. Lo que pasa es que yo tengo estas dos antenas. El estudio puede ser, por ejemplo, un edificio y las dos las tengo en el techo del edificio. ¿Cierto? Entonces, como hay proximidad de 2 o 3 metros a estas dos antenas, o sea, no es porque estemos interfiriendo acá, estamos interfiriendo es aquí en las antenas. Estas dos antenas están cerquita, están a 2 o 3 metros de cada una de la otra. Si no es que están en la misma torre, porque puede pasar que estén en la misma torre, ¿cierto? Yo no monto dos torres diferentes, sino que yo tengo la misma torre y más arribita pongo una antena y más abajito pongo otra. Entonces, como están en la misma torre, yo preferiría tener antenas frecuencias diferentes. Sí, sería ideal. Sí, yo comprendo. Ok. Listo, entonces acá ya tenemos la señal del enlace microondas. Aquí sí ya llega a un transmisor, luego llega una señal que se vuelve a procesar para mejorar la calidad y ya ahí se va por la antena de radiodifusión. Sí, ya esto aquí es el aire hasta que llega a la casa.
¿Sí? Entonces, este de acá está, habíamos dicho que estaba en VHF, ¿cierto? Y bueno, aquí ya habíamos dicho, entonces esta es una longitud, aquí hay una L, aquí hay una L, aquí hay una L, por acá también hay unas Ls, ¿sí? O sea, por acá hay unas líneas de transmisión, por aquí, estas son líneas de transmisión, ¿sí o no? Eso no se conecta ahí así, entonces hay que definir. Lo que podemos decir es que como tenemos todas esas y vamos a transmitir televisión, entonces vamos a utilizar también coaxial. ¿Sí o no? ¿Les parece? Vamos a decir que vamos a utilizar coaxial. Entonces, ya tienen el dibujito. Listo, entonces aquí está el dibujito. Vamos entonces a hablar, bueno, a decir a especificar eso como en el ejercicio. ¿Pones este? ¿Sí? Es decir, ya hicimos el dibujo, vamos a hacer un documentico acá que diga cómo debe estar. Bueno, entonces, al final utilizamos todos los sistemas, ¿cierto? Entonces, se utilizaron todos los sistemas con las siguientes especificaciones, ¿cierto? Entonces empecemos a especificar cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar, vamos a decir aquí Sudáfrica. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir de Sudáfrica? Entonces, se instaló una red LAN. ¿Sí? ¿Qué dijimos de esa red LAN? La velocidad. 100 megabits por segundo. Listo, tecnología. Entonces dijimos que era Ethernet. ¿Cierto? ¿Qué más dijimos ahí? Bueno, entonces está topología. Les dijimos que era estrella. ¿Sí? ¿Cuántos nodos tenemos? Entonces teníamos 2 computadores, una impresora y un equipo de televisión. Entonces, nodos. Tenemos 5. ¿Cierto? ¿Y qué equipos habíamos colocado ahí? Entonces se colocó un equipo central, entonces aquí ponemos equipos. Pusimos un equipo central que se llama switch y un equipo para conexión a internet y para la transmisión de la información que se llama enrutador. ¿Sí? Ahora también podemos poner acá que se tiene conexión a internet. Eso fue lo que definimos ahí. Bueno, ¿qué más se instaló en Sudáfrica? Un enlace microondas. ¿Sí o no? Entonces ese enlace microondas está entre el estadio y la antena satelital. Entonces, distancia. ¿De cuánto fue la distancia? 5 kilómetros. Listo, entonces acá entre paréntesis vamos a colocar verificar que no se supere la distancia.
¿Qué más definimos ahí? Frecuencia. Frecuencia. ¿De cuánto fue la frecuencia? De 10. Listo. 10 gigahertz. Listo, entonces ahí otra vez verificar que que la banda esté libre. Y bueno, no sé cómo será ya. También hay que verificar si hay que pagar alguna cosa y mirar y verificar pago. Sí, recuerden que algunas son libres, otras hay que pagar por la utilización de ellas. Entonces, por la licencia. Pues a uno le alquilan, no es una licencia eterna, se la alquilan por, no sé, el tiempo que lleva ya 3 meses, 4 meses. Eso empieza a hacer transmisiones premundial y un montón de cosas, después postmundial. Listo. ¿Qué más hay que mirar ahí? La línea, la altura de las torres. Entonces, altura de torres. Hemos dicho que cuánto, 40 metros, ¿cierto? Listo. Entonces acá, igual, entre paréntesis hay que poner verificar línea de vista. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces, dime. Y la distancia entre las antenas y las estaciones. Entre las antenas y las estaciones, ¿cómo así? De los cuadritos que aparecen al lado de ella. Ya, lo que tiene coaxial. Esto de acá. Ah, bueno, lo que yo iba a decir es que al final decir que todo el coaxial, o sea, que todas las uniones se van a hacer en coaxial. Y que verificar que no deben ser de más de 2 a 3 kilómetros, ¿cierto? Porque como no nos especificaron distancias, entonces es una nota general que voy a poner al final, si les parece. O pongámoslo acá. Pues lo que pasa es que lo voy a poner al final cuando definieran todas las redes. ¿Listo? Claro, tenemos como al último, tranquila. Bueno. Vamos a mirar entonces el enlace satelital. Entonces, ¿qué dijimos del enlace satelital? Que íbamos a utilizar satélite en órbita geo. Banda de frecuencia. La C. Banda de frecuencia AC. Esa banda acá se utiliza para los que están en la Leo, ¿no? Algunos la utilizan para los que están en la Leo. Sí, sí puede ser. Pero lo que pasa es que no todas son comerciales. Hay algunas que se dedican más a comunicación entre satélites. Bueno, ¿qué más dijimos de ese? No dijimos como mucho más, ¿cierto? La frecuencia de subida y de bajada. Por eso, pero como aquí está en la C, entonces ya sabemos cuál es si quieren coloquémosla entonces acá. Entonces de subida. ¿De subida es cuánto? 6 gigahertz. Listo. Y de bajada es 4. Bueno, ahora miremos qué va a pasar en Colombia.
Entonces, en Colombia tenemos las dos estaciones transmisoras y receptoras, eso está bien. Después tenemos un enlace microondas, ¿cierto? Sí. Bueno, de ese enlace microondas, ¿qué podemos decir? A ver, yo copio lo que está por acá, este enlace, y lo cambiamos. Sí, no voy a decir una de las antenas que reciben, pero de la antena satelital. ¿Cómo? De las antenas que reciben el satélite no es. Pues a ver, podríamos especificar un poquito más, pero es que nosotros no especificamos, en este curso no se vio nada más. Pues no vimos con mayor profundidad el sistema satelital. Entonces, eso es como lo que podemos decir, o sea, podríamos decir cuál es la ganancia del transponder, cuáles son las ganancias de las antenas, pues especificar ese tipo de cosas. Pero como nosotros no vimos eso, pues no, hasta ahí llega. Esto otro. Listo. Entonces, este enlace microondas está entre el enlace satelital y el estudio. ¿Cierto? Entonces va lo mismo. Dijimos que la distancia iba a ser a 5 kilómetros, dijimos que la frecuencia iba a ser a 10 gigas, dijimos que la altura de las torres iba a ser a 40, ¿cierto? Ah, sí. Esa es mi ventaja. Se encierra entre paréntesis y de control, sí. Para que uno la sabe, y es lo que llaman la. No, por favor, espera un momento para la copio. Claro, claro. Pero nosotros los talleres también tenemos Ellos compran ellos. La hice. Listo. No, pero el sistema microondas cosas. Sí. Por eso, pero recuerden que ese sistema de microondas está dentro del sistema de radiodifusión. El sistema de radiodifusión está compuesto por el estudio, por un enlace microondas y por el enlace de radio, un enlace de broadcast, ¿cierto? Listo. Entonces, en el estudio nosotros no tenemos que especificar, pues no mucho en la parte de telecomunicaciones, solamente las distancias y quedamos en que las íbamos a especificar después. ¿Sí? Del enlace microondas entonces sí hay que especificar todo esto que teníamos acá. Entonces, este enlace microondas va entre el estudio ¿cierto? Y la estación de radiodifusión. Puede indicar. Como siempre se dice una partida de un template.
Listo. Dijimos que igual, que podían ser de 5 metros máximo y que había que verificar distancia. Frecuencia habíamos dicho que íbamos a cambiar a 15 gigas. Víctor, Y la altura de las torres podemos dejarlas igual de 40 metros. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir del enlace broadcast? Pues lo único que tenemos para decir en ese caso es el canal en el cual vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces ahí, como no es un canal específico, sino que es, porque va a depender del canal que tenga asignado. Yo no sé, aquí no nos dijeron que estaba trabajando con Telemedellín o con Teleantioquia, con el que fuera, Teleyarumal. Entonces lo que vamos a decir es que la frecuencia está en qué rango de frecuencias tiene que trabajar. Del UHF. Los que no fue, los que. Sí. Está. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Cómo? Ay, nos falta una cosa, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Mira si de pronto está por cable esa cosa. Entonces hay que mirar los cables, las uniones, ¿cierto? Entonces vamos a poner que las uniones entre los diferentes sistemas se harán en cable coaxial sí, entonces hay diferentes, o sea, dependiendo de la frecuencia en la que vayamos a trabajar, hay un cable coaxial diferente, entonces no es el mismo cable coaxial, sino que hay que acoplarlo según la frecuencia. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda? ¿Cuánto es la frecuencia UHF? ¿Cómo? ¿Cuánto es el rango de la UHF en la frecuencia? Ya voy a mirar acá. Miremos acá, nosotros vimos eso, ¿cierto? Pero no está ahí.
Chicos, miren. UHF está entre los 300 megahertz a los 3 gigas. 300 megahertz. Ujú. No me encanta. Sí, miren que esa es la que se utiliza para televisión. Listo. Bueno. ¿Alguna duda ahí, muchachos? No. Dime. Esto lo dices que la banda se que hay que mirar si está libre. Suponiendo que no esté, ¿qué se va a llamar? Si no está libre, entonces me cambio de frecuencia. O sea, verifico lo que... O sea, ahí es como para el ejercicio, pero lo que yo hago es que verifico qué bandas están libres, ¿cierto? Porque normalmente esas bandas hay que pagar, como es un enlace punto a punto, privado, solamente no es, o sea, es un enlace para mí, yo debo pagar. Uno le paga al ministerio, por ejemplo, por el uso de esa frecuencia en un tramo específico. Sí, ojo que es en un tramo específico, no quiere decir que si yo pago por una frecuencia, tengo eso libre en todo el país. Sí, no, yo le digo, yo necesito un enlace microondas entre tal punto y tal punto, ¿qué frecuencia está libre? Y ellos me dicen, y me cobran. Oye, ¿cómo se controla la frecuencia? O sea, ¿cómo se configura esa banda? No, eso viene con un radio, así como, bueno, como cuando uno sintoniza el radio de uno, el que recibe las señales de radio, así hay un radio, pero más grande, mucho más grande, con más potencia. Y eso viene para unas frecuencias específicas, entonces uno le mete la señal y él hace toda la parte de modulación y todo el procesamiento para mandarla. Es una cajita. Por ejemplo, esos radios, los del sistema trunking, eso cómo configura la frecuencia, ¿Cómo? Chicos, no le estoy entendiendo a él. Están hablando muchos. que los radios para un sistema trunking, ¿cómo les configuran la frecuencia? No, los radios para un sistema trunking vienen en esa frecuencia, ¿sí? Pero ellos tienen un sistema operativo en el cual uno configura los servicios y los tipos como los usuarios, ese tipo de cosas para yo poder recibirlo. Pero ellos vienen para una frecuencia específica. Igual que los radios de celular, no es lo mismo el radio de la casa que el radio de celular, que el radio de un enlace microondas. Si esos vienen para una frecuencia específica y un uso específico. Listo. Chicos, claro para ustedes el ejercicio. Claro que sí, esos ejercicios vamos a poner en el parcial, porque es que así puedo evaluar si entendieron que es un enlace microondas, que es un enlace satelital. Mire que hicimos un recorrido por todas las tecnologías que miramos. Listo. Vamos entonces a ver un momentico, vamos a empezar a mirar esto, hablar un poquito del sector de las telecomunicaciones en Colombia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que revisaran la página de la CRC? ¿La revisaron? Bueno, chicos, recuerden que el trabajo de esta materia no es solamente lo que se hace acá, sino que hay que hacer cosas por fuera. Les recuerdo la consulta. Les recuerdo el foro para el perfil de telecomunicaciones que vamos a hacer dentro de 8 días, vamos a hacer un foro. Entonces recuerden que necesito las preguntas, ojalá antes del miércoles, muchachos. Necesito que me metan las preguntas antes del miércoles. ¿Listo? ¿Cuántas son por cada uno? Pues con que me hagan 3 cada uno está perfecto. Pero que no sean repetidas. Entonces hay que mirar las preguntas de los compañeros antes de meterlas. ¿Listo?
Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del sector de las telecomunicaciones en Colombia. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es cómo se ha comportado el crecimiento del sector con respecto al Producto Interno Bruto, ¿sí? Recuerden que la forma como se mide económicamente el desempeño de los países es con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, en la gráfica, ¿alcanzan a ver la línea roja? Sí. La línea roja se refiere al Producto Interno Bruto del país. ¿Listo? Y la naranja es a lo que tiene que ver con correos y telecomunicaciones, es decir, a lo que mide el ministerio. Esta gráfica está hasta marzo del 2009. ¿Qué es interesante, por ejemplo, de esta gráfica? Ver que el desempeño del Producto Interno Bruto de la parte de telecomunicaciones ha estado casi siempre, porque por acá tengo unas dos curvitas, unas caídas, casi siempre por encima del Producto Interno Bruto del país. Eso quiere decir que este sector como tal está jalonando el crecimiento del país. Aquí hay una época de recesión muy fuerte, ¿sí? Entre el 2002 y 2004, pero miren que a partir del 2005 hubo un crecimiento del sector como tal, ¿sí? Pero está por encima igual, hasta este punto está por encima igual que el Producto Interno Bruto, ¿sí? De todas maneras, recuerden que acabamos de pasar por una época, o estamos pasando por una época difícil económicamente a nivel mundial, y que de alguna manera eso repercute en la situación del país como tal. Entonces, no podemos decir que somos un país rico, pero que adicionalmente pues no hemos estado en las mejores condiciones, ha habido mucho desempleo gracias a todo el sistema en general global, a la caída de la depresión económica global. Listo. Bueno, eso es como para que miren cómo es. Ahora miremos cuál es el aporte, ¿sí? Porque nosotros estamos aportando también el crecimiento del PIB. Entonces, aquí dice de cuánto es el aporte. Miren que el aporte no es realmente significativo. Es decir, varía entre el 2 y el 3%, ¿sí? Más o menos, 2-3%, no llega al 4%. Y ha subido, ha tenido variaciones dependiendo de como el tiempo. Miren que donde estuvo la época más pujante, pues hubo mayor crecimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí en esa gráfica? Y es importante que miremos. Nuestro país es un país netamente agrícola, ¿sí? Nosotros, las industrias que tenemos, las más grandes son agrícolas. Y las mayores exportaciones que tenemos es de banano, café, sí, eso es lo que nosotros normalmente exportamos. Entonces, el hecho de que por lo menos el 3% del PIB se vea afectado por un servicio de tecnología, de telecomunicaciones en este caso, pues ya está diciendo que no es un sector muy pequeño, que realmente está creciendo dentro del país. ¿Listo? No, pero pues la sigue siendo muy pequeño. Sí, sigue siendo muy pequeño. Si lo miramos en comparación con otros países que tienen industrias grandísimas, que diseñan celulares, diseñan equipos, obviamente el aporte va a ser de más del 30%, pero estamos hablando de un país. Enseguida miramos con respecto a otros países cómo estamos. Entonces, sí, el aporte realmente es muy pequeño, pero pues hay un aporte, no es insignificante. Pero también hay que tener en cuenta pues como el porcentaje que se invierte en cada cosa. Si no se invierte mayor cantidad, pues obviamente no se va a aportar mucho. Sí, aunque ahorita cuando miren por ejemplo ahí las cifras de los ingresos del sector. Oye, y si por ejemplo, como en estos días que apareció, en lo que ocurrió ahí en Medellín, que montaron pues la empresa esa de celulares chinos. Por ejemplo, esas empresas van subiendo ese porcentaje, ¿no? Sí, eso va subiendo ese porcentaje. Sí. Miren chicos, que es que igual es mucha plata, pero no toda como la que se genera. Miren, aquí esto está en millones de pesos.
Eso quiere decir que los ingresos el año pasado, en el primer semestre del año pasado, fueron de 11.356 millones de pesos. Eso es muchísima plata. Pero sin embargo, no se compara con el resto de ingresos que se tienen por otros sectores en Colombia, ¿sí? Por eso es tan pequeño. Pero esta tablita es bastante interesante. Vamos a mirar, aquí están básicamente como los servicios o subsectores. Entonces aquí está la telefonía local extendida es, por ejemplo, la telefonía local que llega de Arumal, es local extendida. Telefonía móvil rural, interconexión, servicios de telefonía pública conmutada. Pues estos servicios es que, por ejemplo, se paga más por tripartita, por correo de voz, en el teléfono de la casa, ¿cierto? Hay otros servicios que dan para eso. Servicios de valor agregado, entre los servicios de valor agregado está Internet, telefonía móvil, larga distancia nacional, larga distancia internacional saliente, es decir, la que nosotros hacemos, larga distancia internacional entrante, es decir, la que nos hacen, servicio de trunking, radio y televisión y otros. Aquí en otros ponen ya servicios más específicos y especializados que se den de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, esto es muy interesante. Miren la telefonía local. La telefonía local en el 2008 tuvo 1.300 millones de ingresos, ¿cierto? Y para el 2009 bajó, de hecho hubo una variación de menos 26%. Eso quiere decir que la gente, por ejemplo, está cancelando sus líneas fijas, no está comprando más líneas fijas, ¿sí? Por ejemplo, miremos Internet, acá en servicios de valor agregado, ¿sí? Este fue un servicio que subió el 59%. ¿Sí? Subió muchísimo en comparación con otros. Miremos la telefonía móvil. La telefonía móvil de todos los servicios es la que más ingresos tiene. Pero solamente subió un 1%. ¿Sí? Bueno, la televisión subió un poquito, trunking subió un poquito, pero en general el que presentó el mayor crecimiento fue la conexión a internet. ¿Listo? Esto es bastante importante porque uno va mirando como cuál es la tendencia en servicios, qué es lo que le gusta más a la gente o lo que está comprando la gente, listo. Esto donde hay negativos, por ejemplo, larga distancia nacional bajó el 11%. ¿Por qué creen ustedes que bajó el 11%? Porque la gente dejó de consumir el servicio. Por el celular propio. Sí, por el celular, porque entonces yo ya para llamar a mi amigo que está en Bogotá, no lo llamo por el teléfono fijo utilizando el 00 algo, sino que lo llamo al celular. ¿Viste el show? ¿Sí? ¿Y vos qué impresiones tener de esa nueva empresa de telefonía celular? Pero es que, es una telefonía de celular, pues virtual, como lo llamaron ellos, ¿sí? Yo creo que igual va a utilizar una infraestructura ya existente, ¿sí? Es un modelo de negocio completamente nuevo. ¿A qué me refiero? A que aquí todo el mundo tenía, el que ofrecía el servicio era porque él tenía la infraestructura, ¿cierto? Por ejemplo, Comcel opera el servicio y tiene antenas propias y su infraestructura propia, ¿sí? Movistar también tiene lo mismo. En cambio lo que va a hacer es subcontratar, es decir, ellos no tienen infraestructura, no se creó, no van a trabajar en una banda de frecuencias diferentes, sino que va a trabajar en las mismas bandas de frecuencia que tiene ya un operador. ¿Qué pasa? Que lo que seguramente, eso es como algo por mercadeo, seguramente la atención al cliente, seguramente los planes, la forma de negociar con los clientes, no en eso es lo que ellos van a competir, ¿sí? Ellos van a arrendar la infraestructura
y van a ofrecer otras opciones. ¿Qué me parece? Que para allá vamos. O sea, lo que realmente vamos a hacer nosotros o en todos los es que vamos a subcontratar servicios de telecomunicaciones, porque lo que nos va a interesar es ofrecer la calidad y la atención al cliente. Sí, no es lo mismo. Usted se puede comer el mismo, ¿cómo decir? La arepa con chocolate exactamente igual, pero usted va y la compra ¿donde quién? Donde el mesero a usted le gusta, el mesero que la atiende bien, que tiene bien puesta la mesa, que usted ve la vajilla bonita, lo que sea, ¿cierto? Así la que haga las arepas y la que haga el chocolate se la compren a la misma persona, ¿cierto? La misma persona sea la que les provea el chocolate, pero a ustedes ¿qué les gusta? ¿Cómo se lo sirve? Entonces aquí va de lo mismo, simplemente es una opción nueva en la que esperemos que mejore la calidad con respecto a la atención al usuario. Y ojalá mejore también pues la calidad de la señal. Pero no sé, yo diría que hay que estar a la expectativa y mirar. Supongo que es un modelo que se encuentra en otras, de hecho ya se está utilizando en otros países. Sí, el que ofrece la infraestructura, el que tiene la infraestructura no es el que ofrece el servicio o el que tiene el contacto con el usuario. Hay empresas como intermediarias que son las que se encargan de atender el usuario y transmitir la gestión hacia el dueño de la infraestructura. ¿Verdad? Porque eso subcontrata infraestructuras, por ejemplo, el mismo Conce del país. También, sí. También podría hacerlo. Pues entonces una empresa sin ánimo de lucro que subcontrataría a Conce de cercado, y pagar un millón de 150 pesos. Por eso, pero es que lo está haciendo contigo. Ah. Él lo está haciendo sobre la infraestructura de Tigo. Bueno, chicos, miremos. Esta gráfica quedó muy chiquita. No sé si la alcanzan a mirar. Este es el número de abonados en la parte satelital, en la parte móvil, que es uno de los servicios más fuertes. Vimos el que más ingresos tiene. Entonces, aquí dice, para el segundo semestre del 2009, cuántos abonados tenía, es decir, cuántos números están registrados para personas allá. Tenemos más de 40 millones de usuarios, según esto. Y aquí está el dato por operador. Miren que Comcel realmente es el que tiene mayor número de usuarios. Luego le sigue, pero de lejos, Movistar y por último Tigo. Listo. Ahora que también es importante mirar, ¿ustedes qué piensan? ¿Que hay más usuarios en prepago o en pospago? En prepago. Miren, si miran los índices que tenemos acá, cada operador tiene en prepago, por ejemplo, Colombia Móvil, o sea, Tigo, tiene el 13% en pospago y el 87% en prepago. ¿Sí? Igual está Movistar y está Comcel. Más del 80% de los usuarios son prepago y solo el 13-15% son pospago. ¿Listo? Por eso hay tanta publicidad hacia los planes propago. Por eso, por ejemplo, Tigo trató de entrar dando cargas de a 2.000, de a 3.000 pesos. ¿Sí? En un tiempo bajó porque antes no se podían hacer sino cargas de prepago de 10.000 pesos y estos lo bajaron ese nivel, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, uno de la forma agresiva, o como ellos dicen que van a entrar, es a lo que más le están haciendo fuerza en la publicidad ahorita, es a que usted conserve la carga de mes a mes. ¿Sí? Y bueno, casi todos, por ejemplo, Comcel tiene el pico y placa ese que para uno cargar, que porque le dan un poquito más y así. Todos le meten muchísimo la fuerza a los planes y ofertas en la parte de prepago. Pues que igual también Comcel
cobertura que Movistar y que Tigo. Siendo la más cara, la que más usuarios. Claro, claro, tiene mucho más cobertura, pero recordemos que Comcel tiene mucho más tiempo en Colombia que las otras dos. Entonces ha permitido crecer su infraestructura. ¿Y Concel es de dónde, bro? Una empresa de que... Comcel es filial de Telmex y es de Carlos Slim. Eso es de mexicano. Ujú. Y ese man no tiene también parte ahí de Movistar. No, Movistar es de Telefónica de España. Bueno, una parte. Bueno, miremos, ya pasando la parte de celular, pasemos un poquito a la parte de suscripciones a internet. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tigo es de dónde, profe? Tigo tiene una parte de UNE y tiene una parte de una empresa que se llama Militon. ¿De dónde es la empresa? En este momento no recuerdo. Pero porque es que ellos aprovechaban toda la infraestructura que tenía Hola, ¿no? Sí, Tigo es la infraestructura, pero recuerden que Hola fue el último operador que entró. Primero entró Comcel y después estaba Bell South, ¿se acuerdan? Y Bell South lo compró Telefónica y lo cambió a Movistar. Y ese Belsau no es una empresa estadounidense, ¿no? Ese sí, pero como después lo compró Telefónica, Telefónica es una empresa española, Telefónica de España. Bueno chicos, vamos a mirar la penetración con respecto a la parte de internet. Entonces miren que aquí los que tienen mayor número de usuarios, de suscriptores de internet, son Brasil y México, comparación con el resto de América Latina. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Colombia se llevaría el cuarto puesto en cuanto a al número de suscriptores. Pero lo que sí tenemos que entender también es que Brasil es mucho más grande y México es mucho más grande que Colombia como tal. O sea, ellos sí tienen muchos más suscriptores, pero que adicionalmente tienen primero mucha más extensión y mucho más número de usuarios. Tienen muchas más personas. Entonces, digamos que no estamos tan mal con respecto al número de usuarios porque nosotros no tenemos tanto. Lo que sí hay que mirar es que, por ejemplo, Argentina es un país que podríamos, aunque en extensión es muy grande, en población de alguna manera podríamos compararla con Colombia y ya el resto. Entonces miren que Colombia pues no está tan mal, como les decía ahorita. O sea, no somos el país con mayor número de índice de crecimiento de telecomunicaciones, pero miren que no somos de los más bajitos de Latinoamérica. Miren que estaríamos de cuartos, pero si lo comparamos con la extensión y el número de habitantes, pues ese porcentaje podría variar. Este de acá abajo es el de México. Ese que es como más clarito, como amarillito, es el de México, que tiene un 29.74% de suscriptores en esta comparación. Hay países, por ejemplo, con todavía menos número de suscriptores, como Ecuador, que tiene 0.72%. O sea, ni siquiera llega al 1%. Ah, sí, Ecuador. Igual que Uruguay. Uruguay también está en 0.9%. Pero es una decisión de que el gobierno que... En algunos casos sí. Lo que pasa es que miren que aquí el porcentaje está por número de suscriptores. También es que Ecuador y Uruguay son países pequeños, pues mucho más pequeños, que tienen menos número de habitantes. Entonces, claro, si tienen menos número de habitantes, van a tener menos número de suscriptores. Además, aquí hablamos de internet dedicado. Es decir, de que tiene un enlace de banda ancha. Entonces también puede ser que tengan enlaces conmutados, pero no de buena calidad. Entonces también depende como de la capacidad adquisitiva de los usuarios, ¿cierto? Si tienen con qué pagar un enlace de banda ancha, porque puede ser que no. Pues ahí en Sudamérica, pues acá en Sudamérica, ¿dónde es que tiene internet gratuito?
Para todo el país. Sí, o para el sector de educación, no sé. No, no recuerdo ninguno. Profe, y eso que oyen es que colocar internet para todos y que Para tu Antioquia. ¿Cómo? creo que empiezan a colocar ese internet gratis para Estados Unidos acá en Antioquia que pues sí, no es verdad. Eso sí puede ser. Pero eso se hace, bueno, en este momento hay conexiones muy baratas o sea, de conexión a internet por acceso conmutado, es decir, por línea telefónica. Yo entro a internet, pero tengo muy poquita o muy baja velocidad, ¿sí? Normalmente está eso. Ahora hay planes de digitalizar, hay planes de generar ciudades digitales y generar un acceso a internet a una velocidad pues no muy alta. No piensen que nos van a generar conexión gratis a una velocidad de 5 gigas o de 5 megas, pues por decirlo de alguna manera, 5 megas mejor, para poder que sea como así, pero yo sí diría que de pronto 512K sí lo ponen. Ahora, esos son planes que son costosos no solo porque yo le voy a dar gratis internet, eso es lo más barato. Lo más costoso es que tengo que generar la infraestructura hasta cada usuario, ¿sí? Entonces hay que mirar si se va a hacer con WiMAX o si voy a llevar XDSL o si voy a llevar cable o si voy a llevar fibra. Sí, es más por eso que es muy costoso y es un plan a largo plazo. Ah, qué bacano. Que nos pongan ya una media. Eso lo dijo el gobernador de Antioquia. Sí, sí, lo que pasa es que es un plan a largo plazo. No nos caímos hasta el computador. Bueno, chicos, de esta presentación me falta, chicos, Y el otro dice que la lavadora. chicos, de esta presentación me falta todavía algunas diapositivas, pero entonces los vemos la próxima clase. Recuerden entrar al foro. Listo, nos vemos, chao. Sopa hasta Y ojalá.